¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, para los amigos que por ahí no entendieron o querían un poco más de desarrollo de este tema, estamos viendo una guirnalda de caños de termofusión con 14 cuplas contadas. Que bueno, eso no sería el problema, pero más allá de esa desprolijidad, hay algunas fusiones que están perdiendo. Acá tenemos polipropileno bicapa. Y allá tenemos polipropileno bicapa, donde también estamos viendo la presencia de acoples en codo, que voy a hacer un video sobre acoples, que para mí es una pieza válida, pero bueno, tampoco vamos a poner 70 acoples. El tema que descubrí, o nada, me di cuenta que acá hay una bajada independiente para alimentar el termo, que antes estaba acá, ahora está ubicado ahí. El plomero anterior, que no habrá sido un viejo plomero de barrio, utilizó lo que es la bajada de agua fría, le puso una T, alimentó el termo y de ahí se fue para adentro y alimentó el agua fría. Lo que yo voy a hacer es cortar acá, alimentar el termo con una bajada independiente en 3/4 y el caño de agua fría, que sería mandarlo directamente a que alimente el agua fría. La curiosidad es que están dando todo bien, con flexibles estrangulados de media, con fusiones cerradas y perdiendo. Pero bueno, nada, el cliente quiso sacar la presencia de los acoples y bueno, no era algo tan sencillo, dado que bueno, había que cortarlo, roscarlo, y 20 centímetros no se puede, así que lo que decidí hacer es levantar y nos encontramos con todas estas sorpresas.